Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Llegamos a nuestro día fin de semana, viernes, en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos ustedes quienes nos siguen a través de radiogénesis.tv y para mis hermanos de Vivo para Cristo en Suecia, Estocolmo. Para ustedes también, muy buenas tardes. Mis amados, Génesis capítulo 39, una historia apasionante. Así es que acompáñeme, cerramos capítulo 38 de Génesis, hablamos de la historia en la vida de en la vida de Judá y lo que sucedió con su nuera Tamar. De allí, importante para resaltar en la conclusión del capítulo 38, que es un corte realmente que la Biblia hace a la narrativa que trae en la vida de Jacob, que continuaremos más adelante. Pero quiero que resaltemos de manera especial, por favor, el verso 29 y el verso 30, cerrando capítulo 38. Dice que nacieron dos hijos a Tamar, gemelos, es decir, uno es Fares, muy importante, que significa brecha, y su otro hijo es Sara. Ve con mucha atención estos dos nombres, véanlos con mucha atención porque más adelante de allí se desprenderá toda una genealogía, la veremos en Mateo, como ya lo mencionamos, y la historia del Mesías. Capítulo 39, verso 1, otra historia muy interesante en la vida de José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2 para resaltar. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Interesante resaltar aquí esta historia de Potifar, un egipcio. Dice la palabra que era un oficial de la corte del faraón. No solamente un oficial, sino capitán de la guardia del faraón. Esto nos indica que la posición de Potifar era una posición de alto nivel. Pero también es interesante notar que en la medida en que Potifar va acercándose a José, a quien compró como esclavo, es decir, él tuvo, vamos a decirlo de esta manera, el ojo para seleccionar a este joven al momento de comprarlo. Vemos cómo ya el verso 2 respalda inmediatamente a José, ahora en su nueva historia. Sale de su familia, del seno familiar, de ser el niño consentido, amado por su padre Jacob, odiado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos, dice la Biblia, con la intención de matarlo, fue puesto en un pozo. De allí sus hermanos Rubén y Judá intervienen, no solamente para ponerlo en el pozo, sino además para sacarlo del pozo y ser vendido como esclavo. La condición de esclavo aquí es una condición crítica, porque sabemos que un esclavo no tiene ningún derecho, ningún beneficio, ninguna prestación social. Es decir, que la condición de esclavo aquí era una circunstancia extremadamente delicada. Sin embargo, al llegar a la casa de Potifar, el verso 2 ya nos narra una historia que cambia, por lo menos en buen sentido, la vida de José. Mas Jehová estaba con José. Por favor, dígalo. Mas Yahweh está conmigo. Esto es muy importante. Tal vez lo más importante para resaltar en toda esta historia es que Yahweh estaba con José. Y fue varón próspero, y en la casa de su amo el egipcio fue prosperado. Verso 3, y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Por favor, subraye el verso 3 del capítulo 39, porque en estos primeros versos que estamos tomando como lectura, nos daremos cuenta que se presenta una historia que ya usted conoce, estoy seguro, con respecto a esta situación. José viene de ser un esclavo, pero todo cuanto hace, dice el verso 3, empieza a ser de bendición. Es decir, todo cuanto hace empieza a prosperar. No sé si usted ha tenido esa bendición grande en su vida, pero la verdad, esta historia se identifica cada uno de ustedes de manera personal. En mi vida personal me identifico tanto con esta historia por muchos asuntos. ¿Por qué? Porque evidentemente he visto cómo a lo largo del camino, y fue una promesa que Dios ha dado a mi vida y espero que sea una promesa en tu vida también,
Todo cuanto iniciamos, todo cuanto hacemos, el Señor nos permite prosperarlo. Digo esto en el sentido de que hay muchas personas que inician un proyecto, inician una acción y parece ser que todo les va mal. Aquí vemos a José que todo cuanto él hace prospera y su amo, el egipcio, lo puede ver. Ahora, es decir, el testimonio. Potifar puede ver cómo José tiene a un Dios, adora a un Dios que por supuesto Potifar no conoce. Potifar viene de una cultura egipcia donde hay muchos dioses, idolatrías, paganismo, mundo, idolatría a todo tipo de imágenes. Sin embargo, José ama entrañablemente a un Dios que no tiene una imagen, a un Dios invisible, pero a un Dios que está ahí con él, y Potifar puede ver que todo lo que hace prospera. Así que esta circunstancia, dice el verso 4, permitió que José hallara gracia ante sus ojos y le sirviera, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. El verso 4 es muy importante porque no solamente le hizo mayordomo, ¿a quién? A un esclavo, es decir, que ya en su condición de esclavo está en una nación que no es su tierra, está en una cultura que no es su cultura, está en un idioma que no es su idioma. Aquí se habla otra lengua. Es interesante ver cómo José, pues según lo que podemos ver en estos textos, debe haber adquirido el idioma muy rápido, tiene que haberlo aprendido de manera extraordinariamente rápida, porque es interesante ver cómo al poco tiempo de llegar a la casa de Potifar, no solamente ha superado su condición de esclavo, sino que ahora adquiere una posición de liderazgo, adquiere una posición de autoridad, de mayordomía. Por supuesto, esto le trae consigo beneficios y desde luego, pues ciertos privilegios y ante todo ciertas comodidades. Verso 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo en su casa y todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh está sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Así es que esto es importante resaltarlo, porque donde hay un hijo de Dios hay bendición, y donde hay bendición, la bendición alcanza a todos los demás. Muy importante que usted tenga presente este texto en el verso 5. Si tú eres un hombre de Dios y eres un hombre bendecido, que debe serlo porque así la palabra lo indica, todo lo que gire a tu entorno, en tu trabajo, en tu empresa, en tu universidad, en tu hogar, en tu familia, en tu lugar de residencia, todo lo que haya a tu entorno debe ser de bendición, porque dice aquí esta palabra que mientras José llegó a la casa de Potifar, en la casa de Potifar el egipcio, comandante de las fuerzas del faraón, todo era prosperidad. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Subráyelo, porque la Biblia así lo indica. ¿Y qué hay de malo en esto? Por supuesto que no hay nada de malo en esto. La Biblia resalta de manera especial que el semblante de José era un semblante hermoso y de bella presencia. Muy importante esto, porque ahora viene a continuación el tema del capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer, y observen que aquí habla de la mujer, no nos indica el nombre. Siempre resalto los nombres son muy importantes, pero observen que aquí particularmente en el texto bíblico se habla de la esposa de Potifar, mas no se menciona el nombre de la esposa de Potifar. Recordemos que no se mencionó el nombre de la esposa de Judá, y así en otras situaciones. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa ha reservado sino a ti, por cuanto eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La primera sección que estamos viendo en esta historia podríamos tomarla desde lo que es el capítulo 39, del verso 1 al 6, en el que veríamos o vemos ante todo la integridad de José, el testimonio de José. Un hombre recto, justo, trabajador, intachable, íntegro,
de bello semblante, de hermoso semblante y de bella presencia, dice la palabra. Así es que era inevitable que se suscitara una circunstancia de tentación para la esposa de Potifar. Ahora, ¿a qué obedece esa tentación? Si hacemos una pausa en este punto, podríamos evaluar varios aspectos. ¿Qué sucedió particularmente para que la esposa de Potifar se fijara en un esclavo, ahora mayordomo, en una condición de mayordomía total en la casa de uno de los hombres más poderosos después de Faraón? ¿Qué le pudo llevar a esta mujer a entrar en este tiempo de tentación? No olvidemos de ninguna manera, por favor, que las tentaciones que todos enfrentamos a diario son muchas. Permanentemente, 24 horas del día estamos frente a tentación. Las tentaciones personales, muy típica este tipo de tentación personal, el querer figurar, el querer ser portada de la revista, foto del periódico, el querer ser el más importante, el más conocido. Y lastimosamente en esta área, lo digo con todo amor y respeto, el cuerpo pastoral tiene mucho que ver en esto. El pastor que siempre quiere ser el influyente, el que quiere aparecer, el que quiere aparecer, el que quiere ser presentado, el que quiere aparecer en el rating. Tentaciones personales, tentaciones materiales, el querer más, dame más, quiero otro, quiero una casa, quiero un carro, quiero más carros, quiero más casas, quiero esto, quiero tentaciones materiales, quiero dinero, quiero posición. Pero aquí estamos frente a una tentación extremadamente delicada y es la tentación de la sensualidad. Observen cómo esta mujer, siendo una mujer casada, pone sus ojos, dice el verso 7, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. ¿Tenía ella acaso frustración con su esposo? ¿Tenía celos junto con su esposo de ver la manera como Potifar trataba a José? ¿Era acaso una mujer totalmente infeliz en su vida matrimonial? ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales la mujer o la esposa de Potifar puso su atención en José? Aparte de que dice la Biblia que, repito, era de hermoso semblante y de bella presencia, pues eso le produjo sin lugar a duda una atracción especial. Un hombre joven, un hombre de bello semblante, un hombre atractivo, un hombre muy inteligente, un hombre conocedor de las letras, conocedor de los números, un sabio administrador y todo lo que hacía prosperaba, es decir, tenía las cualidades que, bueno, cualquiera quisiera tener. Pero ante todo, observen que el verso 8 ya nos dice y nos habla de la integridad de José y dice que él no quiso, por favor, no quiso. Observen que el primer caso que la Biblia nos narra de acoso sexual no se da de un hombre a una mujer. Se da, según el texto bíblico, de una mujer a un hombre. La esposa de Potifar acosa. Esto no fue una cosa que sucedió en un día o en 2 días. Esto era una circunstancia repetitiva. Ella lo buscaba, ella lo asediaba, ella lo perseguía, ella le hablaba, ella le coqueteaba, ella le hacía todo tipo de escenas, ella estaba pendiente, ella lo buscaba y siempre él le hablaba y le decía, no puedo hacer esto, heme aquí, mi Señor se preocupa de todo y él me ha entregado su casa, me ha puesto todo a disposición. No hay otro mayor en esta casa que sea yo, la autoridad que él me ha entregado. La única prohibición que tengo eres tú como esposa de mi amo. Es decir, él le aclaraba en todo momento la situación y le explicaba lo que estaba sucediendo. En el verso 10, habló ella a José cada día, dice el verso, le hablaba cada día y José no escuchaba porque en todo momento ella le decía, acuéstate conmigo, para que estuviera con ella. Verso 11, aconteció que entró un día en la casa a hacer su oficio, como siempre lo hacía, y un día particularmente José entra a casa pensando que todo está vacío, que no hay nadie allí, y que no había nadie en la casa, verso 12, y ella le asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Muy interesante, es decir, veamos que, repito, esta historia no se sucede en un día, en 2 días. Esta es una escena que viene sucediéndose tiempo tras tiempo, día tras día, día tras día, día tras día. Potifar está atendiendo sus actividades de trabajo en otros lugares. Ella se encuentra sola. Ella entra en ese tiempo de debilidad, de tentación. Observa a este joven, muy joven, bello, hermoso, fuerte, dinámico, inteligente, con todos esos atributos que tiene. Así es que se hace un hombre interesante y entra en esta debilidad, ella como mujer, y lo acosa y lo sigue y lo persigue y lo insinúa y lo seduce,
pero finalmente en el verso 10, en el verso 12, dice que finalmente llegó un momento en que ella prácticamente entra en su tiempo de tomarlo por la fuerza y él se ve en la necesidad de huir del lugar. Ahora, esta expresión aquí, huir del lugar, es una expresión muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar, los sabios rabínicos nos indican que de allí viene el nombre de José el Sadik, el santo, la santidad de José. Porque si observamos el momento, es un hombre joven, es un hombre que está en una condición de autoridad, es un hombre que ha alcanzado muchas cosas, es un hombre que como hombre tiene sus necesidades físicas, está frente a una mujer, la esposa de Potifar, muy seguramente una mujer muy bella o hermosa, no sé qué expresión darle, una mujer bonita, agradable, y él en su condición de joven y de hombre se ve frente a esta situación. Ella lo seduce con su poder, lo seduce con su autoridad, ella es la jefe, finalmente ella es la esposa de Potifar, pero en medio de todas estas circunstancias, repito, esa integridad es la que lo identifica a él y es lo que queremos resaltar particularmente en este punto. Es decir, que cuando más grande es la autoridad que José recibe, también es importante resaltar que más grande era su éxito, pero también es importante resaltar que más grande aún era la tentación o la debilidad. El libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 12, por favor subraye este texto, léalo con detenimiento. Primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 12, nos dice que si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Porque podríamos decir, bueno, es que eso fue José y eso le pasó solamente a José. Pero la tentación toca la puerta de todo ser humano, hombre o mujer, joven o anciano, en cualquier momento, 24 horas. Siempre recuerdo y menciono esta frase muy famosa del evangelista Billy Graham. En una de sus entrevistas le preguntaron, siendo usted el evangelista del siglo, ¿ha sido usted tentado en alguna ocasión? Y él contestó muy sabiamente, las 24 horas del día he permanecido en tentación. Todos los seres humanos que en este mundo caído, en este mundo de pecado, vivimos bajo la circunstancia de la tentación. Muy bien, así es que cuando nos encontramos frente a esta circunstancia, nos damos cuenta que Potifar había confiado plenamente en él. Pero no solamente que había confiado plenamente en él, sino que ahora se presenta una situación en la que José sale de manera apresurada y sale, la Biblia lo narra, sin ropa, prácticamente desnudo. Esta mujer aprovecha esta circunstancia para justificar su intención perversa y empieza a dar gritos y a hacer toda una escena y todo un drama que trae como consecuencia acusar a José de que él había pretendido violarla, abusar de ella. De tal manera que cuando vio ella que había dejado sus ropas en sus manos, dice el verso 14, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Aquí entonces estamos frente a una situación muy interesante porque Potifar ahora es anunciado de lo que ha pasado, regresa de sus actividades, regresa a casa, se encuentra frente a José, a un hombre que le había dado un testimonio extraordinario, su casa había sido grandemente prosperada, pero ahora se encuentra frente a una acusación muy delicada, una acusación que para el momento de la historia trae consigo solo una consecuencia. ¿Cuál? La pena de muerte. José debía ser muerto de manera inmediata como consecuencia de la acción de la cual se le acusaba. Sin embargo, nos encontramos aquí en la historia que, verso 17, entonces le habló ella de las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Le está narrando la historia a su esposo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Evidentemente, él entra en una circunstancia de ira, de contienda consigo mismo. Él había confiado plenamente toda su casa, en todo el sentido, en toda la responsabilidad en José.
Pero ¿por qué hizo esto? Porque evidentemente Potifar había visto en José un hombre lleno de gracia, de favor, de integridad, un hombre de testimonio, un hombre que definitivamente José nunca había visto, una persona con todas estas características juntas. Potifar sabía que ese Dios a quien José honraba, a quien José amaba, Potifar tenía la claridad en su corazón de que José era un hombre honroso y temeroso de ese Dios. Es decir, que de manera indirecta, si me permite decirlo de esta manera, Potifar sabía que ese Dios tenía un valor extremadamente importante en la vida de José que le hacía precisamente ser ese hombre importante, íntegro. En el corazón de Potifar, en medio de su furor, en medio de la noticia que acaba de recibir, todavía él está estupefacto porque él todavía aún hasta este momento no puede creer que la confianza que ha depositado en José pueda ser lastimada. Así es que vemos cómo tomó a José y lo puso en la cárcel. Este verso 20 es muy importante porque recordemos que Potifar no era ni mucho menos cualquier persona. Recuerden que es el capitán del ejército del faraón. La Biblia lo narra como un verdugo, es decir, que bajo su autoridad había temor, había no solamente el respeto de su posición, sino que era un verdugo como textualmente la palabra lo indica. De tal manera que aquí vemos cómo Potifar, escuchando la versión de su esposa, él llega a tomar una conclusión en la que él no puede aceptar, conociendo como conoce a José, que él haya sido capaz de hacer o de realizar esta acción. Entonces, ¿la condición cuál era? Pena de muerte. Y para este verdugo era lo más simple ordenar que lo matasen. Sin embargo, vemos en el verso 20 que tomó a José, escuchó la versión de José y en la versión de José en ninguna manera José no la acusa, no la juzga, no la señala. Oh, por favor, observe, hoy el tiempo no lo permite, pero observen que todo lo que está pasando en este momento en la historia de José precisamente tiene que ver con ¿quién? Tipológicamente con lo que va a pasar con el Mesías. Tentado, fue puesto en medio de calumnias, fue acusado, fue puesto en la cruz desnudo. Todo esto tipifica evidentemente la vida de lo que ha de ser en el Mesías. Entonces, fue puesto en la cárcel, no en pena de muerte, fue puesto en la cárcel y él pidió que se informara permanentemente de su situación en la cárcel. Es decir, que José en medio de tan dramática situación toma una decisión y es la decisión que él en su momento considera. No matar a José porque sabe que es un hombre valioso y es un hombre de testimonio, por lo tanto decide enviarlo a la cárcel del faraón y él quiere estar atento de todo lo que pase con José allí. Verso 21 nos narra nuevamente y nos dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Por favor, subraye esta frase. La gracia, el favor, la misericordia de Dios se encuentra en la vida de José y le dio gracia ante los ojos de la cárcel. Ahora es puesto en una condición de preso, ahora está en la cárcel acusado de una circunstancia muy crítica, frente a una circunstancia extremadamente delicada de muerte, frente a la condición de muerte nada más ni nada menos que con la esposa del verdugo, el capitán del ejército del faraón, pero aún en la cárcel la gracia de Dios lo alcanza, lo cubre, lo llena y pone gracia, dice la Biblia, frente a los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel, verso 22, le entregó en las manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que hacía allí prosperaba. No necesitaba atender el jefe de la cárcel las cosas de la cárcel porque estaban todas al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Allí cierra en el verso 23, cierra la historia de José y yo quiero que resaltemos básicamente 4 aspectos. Número 1, la integridad de José, su testimonio. Muy importante. Número 1. Número 2, aparte de que tenemos la integridad de José, nosotros vemos cómo en la vida de José hay algo importante y es que se establece y se determina su santidad. Su santidad prevalece por encima de las circunstancias, se mantiene firme, fiel a un propósito y a un llamado de Dios. Observen que aquí es interesante recordemos que José amaba
Jacob amaba profundamente a José, porque recordemos que lo venimos estudiando en los temas anteriores. Jacob pasaba mucho tiempo con José estudiando la palabra, la historia. Y dentro de ese estudiando la palabra, ¿qué era importante lo que José estudiaba? Estudiaba algo que ya hemos mencionado en los estudios anteriores, y era precisamente las leyes noánicas, las leyes de Noé, las leyes noajidas específicamente. Y en estas leyes noajidas es importante recordarlas, son 7, las quiero recordar, ya las vimos en los mensajes anteriores. Había una prohibición a la idolatría, había una prohibición a la blasfemia, era prohibido el homicidio, el asesinato, había prohibición a las relaciones sexuales. Aquí estamos hablando de fornicación, adulterio o cualquier otro tipo de perversión sexual, si se da el caso. La prohibición al robo, la prohibición a comer carne de animal vivo y la prohibición de mantener o de violar la justicia. 7 preceptos de las leyes de Noé. Y evidentemente aquí podemos establecer que aunque no está la Torá propiamente, porque esa aparecerá después cuando Israel, cuando Moisés, y encontremos en Éxodo capítulo 20, puntualmente el mandato del adulterio. Hasta el momento no está ese mandato, pero ya en las leyes noaicas nos habla precisamente en el número 4 de todo lo que tenía que ver con la actividad sexual. Es decir, que José era un conocedor de la palabra, pero no solamente era un conocedor de la palabra, sino que era ¿qué? Un hacedor de la palabra. Es decir, él tenía la absoluta claridad en su corazón de que esa tentación que había allí era una tentación que no venía, por supuesto, de Dios, porque recuerden que el libro de Santiago en el capítulo 1, en el verso 13 y 14 dice: nadie diga cuando es tentado es que esa tentación viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Toda tentación viene del enemigo. Acuérdense muy claramente de esta situación, porque de esta manera José tenía la claridad de que esta tentación que estaba frente a su vida no era una tentación, no era un momento de ocasión, era una circunstancia que Satanás estaba organizando o preparando contra su vida. Así es que, mis amados hermanos, así de manera muy rápida, porque vamos a continuar en la siguiente semana estudiando mucho más de cerca lo que está pasando en este momento en la vida de José. Cuán importante cuando nos habla de este capítulo 39 de la tentación. Todos sin excepción somos tentados en muchas áreas de nuestra vida. Repito, en el área personal, en el área económica, en el área de la sensualidad, en el área material, el querer tener posición, reconocimiento, fama. Ahora, ¿hay algo malo en esto? Bueno, no es que haya algo malo en esto. Es simplemente pensar de que si yo quiero ser el protagonista y no permitimos que sea Dios el que se lleve la gloria, entonces nosotros estamos robando la gloria de Dios, y en esto sí hay algo extremadamente malo. Es decir, la palabra nos enseña una muy importante expresión, y es humildad, servir con humildad, que tu mano derecha no vea lo que está haciendo tu mano izquierda. Pero muchas veces cuando servimos en un ministerio, o servimos en las misiones, o servimos en algún área de la vida de la iglesia, no lo hacemos con el ánimo ni siquiera de servir, sino lo hacemos con el ánimo de que nos reconozcan, de que seamos reconocidos, de que seamos alabados, de que seamos de alguna manera valorados. De tal manera que José nos muestra cómo servía con humildad, pero ese servicio de humildad era lo que lo hacía ser precisamente grande. Ese servicio de humildad era lo que lo hacía ser precisamente valeroso, prosperado, exitoso. Ahora, recordemos que no siempre José fue así, porque si vemos un poquito la historia que ya vimos en los mensajes anteriores, nos daremos cuenta que en sus primeros años, 17 años, cuando tenía estos sueños proféticos, él se presentaba a sus hermanos y hablaba de esos sueños, y él sabía que él se estaba reconociendo, y entonces mi espiga se levantaba y las espigas de ustedes se postraban delante de mí. Estaba hablando del sueño profético, sí, pero en ese momento él tenía la claridad de que era él, se sentía reconocido, se sentía que Dios le estaba ministrando. Y cuando hablamos de estos sueños, recordemos que el segundo sueño habla de la luna, el sol, las estrellas, y se inclinaban. Y aún su padre Jacob lo reclama y le dice: José, o sea que lo que tú estás diciendo es que aún yo me voy a inclinar delante de ti. Ahí podríamos ver a un José arrogante, egoísta, vanidoso.
y en muchas otras circunstancias. Su vida estaba acompañada de eso, el amor de su padre, se sentía privilegiado desde todo punto de vista, la túnica de colores. Por eso llegó a un punto tan grande que sus hermanos le aborrecieron al punto de quererle matar y al punto de haberle vendido como esclavo. Por eso el Señor, el Mesías nos enseña, Yeshua nos enseña en su palabra, humildad. La humildad y la sencillez son tesoros tan importantes que harán que los ministerios y que nuestra vida en manera personal pueda ser crecida, pueda ser aumentada, pueda ser grandemente prosperada. Y ese es el modelo que nosotros encontramos aquí en la vida apasionante de José. Bien, mis hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el testimonio personal de cada uno de ustedes cada día, quienes me escriben. Gracias por sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones. Gracias por compartir el video y muchísimas gracias por estar atentos en estudio bíblico devocional. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. La siguiente semana continuaremos aquí en la vida apasionante de Jacob, porque esta es la vida de Jacob, con este paréntesis en la historia de José. Shabbat Shalom, feliz Hanukkah, bendiciones.